Ponle optimismo a tu vida. Prentice Mulford. Introducción. Existe un evangelio más antiguo que el cristianismo, más antiguo que el budismo, que el brahmanismo, más antiguo que las religiones clásicas de Grecia y Roma, más antiguo que el culto a los ídolos y a los antepasados. Este evangelio ha sido predicado, bajo diferentes formas y nombres, también con énfasis en diferentes aspectos de su verdad y su aplicabilidad. Se ha predicado a diversas condiciones de civilización y a las diferentes características de los pueblos a los que se ha dirigido el mensaje. Probablemente es tan antigua como las primeras tradiciones del hombre civilizado, y su predicación se convierte en una necesidad periódica a través de la propia evolución y crecimiento de la civilización. Funciona como una medicina alternativa, un correctivo de esa tendencia inherente que tiene la civilización de desviarse insensiblemente en la artificialidad. A sustituir la letra por el espíritu, el credo por la vida, la fórmula por la cosa significada, el hábito por la acción consciente deliberada, el lema cantado por el principio vivificador, la imitación falsa de algo genuino. El evangelio al que me refiero es el evangelio del retorno a la naturaleza. En todas las generaciones de la historia del mundo, desde que el hombre se civilizó, la realización de este estado ha sido el sueño de unos pocos idealistas, los cuales lo veían existir en el lejano pasado de la historia del mundo, en forma alegórica, como la legendaria Edad de Oro cantada por los poetas. Si es más antigua que todas las religiones, ocupa su lugar como elemento esencial de todas ellas en las primeras etapas de existencia. Jesucristo dio la nota clave en su predicación, cuando dijo a sus discípulos: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Y de nuevo cuando dijo: «Si no vuelven a nacer como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos». Y el estribillo de muchos de sus mandatos a sus discípulos era la adopción de lo que ahora deberíamos llamar la vida sencilla, de la que tanto se habla, pero se vive tan poco en el siglo XX. Buda expresó el mismo pensamiento y lo practicó al renunciar a su vida principesca para adoptar la vida del predicador maravillado, del fraile mendigo. La misma verdad fue inculcada en China por Lao Tse. Y de nuevo, en una época posterior en Francia, por Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social y su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde dice: «El hombre nace libre, y sin embargo, en todas partes está encadenado». Tales fueron las palabras iniciales de este inspirador mensaje a los pueblos de la tierra. El hombre nace natural y la civilización lo convierte en artificial. Nace en contacto con la naturaleza y la vida, bajo el cielo abierto y en los verdes campos. La civilización lo atrae a los tribunales y a las ciudades. El hombre nace para la libertad y la igualdad. La civilización lo convierte en tirano por un lado o en esclavo por otro. El pensamiento que aparece debajo de este evangelio, ya sea predicado por Cristo u hoy por Edward Carpenter en su obra Civilización, sus causas y cura, tiene esencia común, a pesar de las diferencias en sus formas de expresión. ¿Por qué eran hipócritas los escribas y los fariseos? ¿Por qué se habían apartado del espíritu a la letra, de la naturaleza a la artificialidad? ¿Cuál fue el crimen de la monarquía francesa, que fomentó y perpetuó condiciones antinaturales y restricciones artificiales que congelaron la sangre vital del pueblo francés? ¿Cuáles eran los defectos que Mulford veía en la civilización americana, si no eran los defectos que surgen directamente del rápido crecimiento de los lujos y de las llamadas ventajas que la civilización y el desarrollo comercial traen consigo, y del descuido de aquellas fuerzas que son inherentes a la propia naturaleza, sin las cuales la sangre vital de una nación se contamina y empobrece necesariamente? Eres afortunado, escribe Prentice Mulford, si amas los árboles, y especialmente los silvestres, que crecen donde la gran fuerza creativa los colocó y que son independientes del cuidado del hombre. Porque todas las cosas que llamamos salvajes o naturales están más cerca de la mente infinita que las que han sido esclavizadas, artificializadas y obstaculizadas por el hombre. Al estar más cerca del infinito, tienen ellas la fuerza y los pensamientos infinitos más perfectos. Por eso, cuando se está en medio de lo salvaje y lo natural, donde se ha dejado todo rastro de las obras del hombre, se siente un regocijo y una libertad indescriptibles que no se experimenta en ningún otro lugar.
Esta frase parece indicar una nota importante de todos estos movimientos de retorno a la naturaleza en cualquier periodo de la historia del mundo donde hayan ocurrido. Es especialmente digno de mención el hecho de que a cada movimiento de este tipo le haya seguido un gran levantamiento de las fuerzas vitales de la nación o naciones a las que se predicó. Actúa sobre la generación que escucha su predicación, como los vientos de la primavera sobre la savia de los árboles de invierno. Son los grandes resurgimientos que se derivan de esa predicación los que liberan las energías reprimidas de la raza humana y al hacerlo dan lugar a las grandes épocas de la historia. El cristianismo fue el resultado de uno de esos grandes movimientos y la Revolución Francesa fue el resultado de otro. Este evangelio no se predicó solo a la nación francesa, se predicó en Francia, es verdad, pero también a la humanidad en general. Y el hecho de que fuera más escuchado por muchas naciones fuera de Francia, es más de la mitad de la explicación de los triunfos de Napoleón, el heredero de la nueva democracia francesa. En los primeros días de su triunfo, Napoleón llegó a los pueblos de los demás países en Europa, tanto con la apariencia de un libertador como de un conquistador. Los soldados que lucharon en los ejércitos contra él habían escuchado el mensaje de libertad e igualdad, y no estaban de humor para enfrentarse a su brazo conquistador. El Evangelio según Jean-Jacques Rousseau era esta fuerza vivificante, como un soplo tónico del mar, como un trago de champán, era al mismo tiempo vigorizante y embriagador para sus oyentes. Prentice Mulford tenía razón, el Evangelio de la naturaleza, donde quiera que se predique, hizo sentir al hombre un regocijo y una libertad indescriptible. En lo que Mulford difería, era en ver de forma más clara y espiritual, lo que significaba realmente el retorno a la naturaleza. Significaba que se ponía en contacto una vez más con la fuerza y las mentes infinitas expresadas por todas las cosas naturales. Este espíritu de la naturaleza y esta fuerza de la mente infinita eran emitidos, según él, por cada árbol, pájaro o animal salvaje. Era un elemento y una fuerza literal que iba al hombre desde el árbol y desde la criatura viviente. Si se amaba a la naturaleza y los árboles, ésta se encontraría, declaraba Mulford, que respondían a tal amor. Eres afortunado, dice Mulford, cuando llegas a tener un amor vivo, tierno y sincero por los árboles silvestres, los animales y los pájaros. Y cuando reconoces que todos provienen y están construidos con la misma mente y el mismo espíritu que los tuyos. Y que también pueden darte algo muy valioso, a cambio del amor que les das. El árbol silvestre no es irresponsable, ni ignora un amor así. Ese amor no es un mito, ni tampoco un simple sentimiento. Es un elemento y una fuerza literal, que va de ti hacia el árbol. Lo siente el espíritu del árbol. Tú representas una parte y una pertenencia, de la mente infinita. El árbol representa otra parte y pertenencia, de esa misma mente infinita. Tiene su parte de vida, pensamiento e inteligencia. Tú tienes una parte mucho más grande, que ha de ser aún más grande, y luego aún más. Y de nuevo, como el gran espíritu ha hecho todas las cosas, ¿no está esa mente y sabiduría omnipresente en todas las cosas? Si entonces amamos los árboles, las rocas, y todas las cosas como el infinito las hizo, ¿no nos darán ellas en respuesta a nuestro amor, cada uno de sus pensamientos y sabiduría peculiares? ¿No nos acercaremos a Dios, a través del amor por estas expresiones de Dios, en las rocas y los árboles, las aves y los animales? Los poetas nos han contado la misma historia. Sir Walter Scott lo hizo, por ejemplo, en sus hermosos versos de La mentira del último juglar. No lo llames vano, no se equivocan, que dicen que, cuando el poeta muere, la naturaleza muda llora a su adorador y celebra sus exequias. Que dicen que, el peñasco mudo y la caverna solitaria por el difunto, hacen gemir con fuerza, y los ríos enseñan su ola caudalosa, a murmurar lamento sobre su tumba. Ward Wood también entendía la comunión con la naturaleza, como demuestran muchos de sus versos, y sobre todo sus versos sobre la visión de los narcisos. La visión de los narcisos bailando junto al lago, eran para él, como la danza de medianoche de las hadas, o de los duendes en el jardín, un instinto con una vitalidad consciente, y el impulso de un movimiento contagioso. Esta imagen del deleite de los narcisos, en su propia vida y belleza, recordaba automáticamente a la mente del poeta, y le invitaba a unirse a ellos en sus juergas de hadas.
Ningún poeta podría haber expresado el estado de ánimo de la comunión con la naturaleza en líneas de mayor felicidad. Son ciertamente bien conocidos, pero para el amante de la naturaleza se pueden citar una y otra vez. El poeta exclama: miré y miré, pero no pensé en la alegría que el espectáculo me había traído. Pero a menudo, cuando en mi lecho yazgo en el vacío o en el estado de ánimo pensativo, se reflejan en ese ojo interior, que es la felicidad de la soledad. Entonces mi corazón se llena de placer y baila con los narcisos. Otros poetas han expresado el mismo sentimiento de comunión con la naturaleza en diferentes formas y grados de intensidad. Tomemos como ejemplo los siguientes versos. Si desprecias a la sagrada musa, cuídate de que la naturaleza, recordando el pasado, indigna por ese crimen, te niegue la entrada a su salón de audiencias. Ten cuidado, no sea que el mar, el cielo y todo lo que refleje su rostro, se borre con un manto sin brillo, de lugares comunes no iluminados. Hora desolada como eso ocurra, cuando el rocío y la luz del sol, la lluvia y el viento, no te parezcan más que cosas triviales, no amadas, no escuchadas, no vividas. No, mejor deja que esa mañana encuentre tu alma fundida, exhalada y desaparecida, que en una muerte viva resignada a seguir trabajando tan oscuramente. Vemos que los poetas han expresado en abundancia este sentimiento. E incluso lo han expresado, como Sir Walter Scott, en forma de creencia en la vida consciente de la naturaleza. Los poetas viven en un mundo de fantasía e imaginación, no nos tomamos sus afirmaciones literalmente. Es diferente cuando nos encontramos con un hombre que escribe ensayos y quiere que lo tomemos como una guía en la vida. Que en sus vuelos más salvajes espera que se le tome como si tuviera la intención de transmitir toda la fuerza de lo que dice en cualquier sentido espiritual. No se puede decir de los versos de Scott lo que el gran conde de Chatham dijo en una conexión muy diferente, que aunque son poesía, no son ficción. Uno siente que Scott estaba expresando un estado de ánimo poético, cuya verdad literal nunca soñaría con difundir en la mesa. Prentice Mulford, por otro lado, predicó esta doctrina como una verdad real que debe ser aceptada y actuada. Que debe convertirse en una base sobre la cual erigir un manual práctico sobre el tema, cómo vivir más intensamente. De cómo, en resumen, estar más vivo mientras se vive. Prentice Mulford, al predicar su evangelio, se hizo eco con otras palabras del mensaje proclamado por el fundador del cristianismo: he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Para Mulford, todo hombre es un psicómetra inconsciente. La infección del bien o del mal es omnipresente. Todo nos dice, desde una piedra hasta un ser humano, te envía al mirarlo, una cierta cantidad de fuerza que te afecta, beneficiosa o perjudicialmente, según la calidad de vida o de animación que posea. Tomemos cualquier artículo de mobiliario, una silla o un somier, por ejemplo. No solo contiene el pensamiento de quienes lo planearon y moldearon por primera vez en su construcción, sino que también está impregnado del pensamiento y de los diferentes estados de ánimo de todos los que se han sentado en él o han dormido en él. De la misma manera, las paredes y todos los muebles de cualquier habitación están impregnados del pensamiento de quienes han habitado en ella. Y si ha sido habitada durante mucho tiempo, por personas cuya vida era limitada, cuya ocupación variaba poco de año en año, cuyo estado de ánimo era lúgubre y sin alegría, las paredes y los muebles estarán saturados de este orden de pensamiento, sombrío y enfermizo. Si usted es muy sensible y permanece en una habitación de este tipo, luego de un solo día, sentirá de alguna manera el efecto deprimente de tal pensamiento. A menos que se mantenga muy positivo, y mantenerse lo suficientemente positivo durante 24 horas sería extremadamente difícil. Si usted está en cualquier grado débil o enfermo, es entonces más negativo o abierto al elemento de pensamiento más cercano a usted y se verá afectado por él. Además del efecto mental agotador mencionado al principio, de tener cualquier objeto mantenido constantemente ante los ojos. Es perjudicial entonces estar enfermo o incluso cansado en una habitación donde otras personas han estado enfermas o donde han muerto. Porque en el elemento del pensamiento, toda la miseria y la depresión, no solo de los enfermos moribundos, sino de los que se reunieron allí y simpatizaron con el paciente, aún quedará en el sitio.
Y esto es un poderoso agente invisible para actuar perjudicialmente en los vivos. La cita anterior es de un ensayo sobre hechizos o la ley del cambio, pero nuestro autor desarrolla la misma idea en mayor medida en otro ensayo, el de pensamiento positivo y negativo, en el que amplía la importancia de ser positivo y no negativo cuando está rodeado de quienes emiten una atmósfera de pensamientos venenosos como la envidia, los celos, el cinismo o el abatimiento. Esto nos dice que es tan real como un gas nocivo e infinitamente más peligroso. Si uno se encuentra entonces en un estado negativo receptivo, se convierte en una esponja que absorbe las influencias malignas, cuyo daño total puede no percibirse hasta días después. Debes saber entonces cuándo permanecer en un estado de ánimo positivo y cuándo en uno negativo. Por regla general, hay que ser positivo cuando se tiene trato con el mundo, y negativo cuando se retira a su interior. Estas condiciones se alternan inevitablemente unas con otras y el ejercicio de mucha fuerza positiva provocará una reacción natural después de cierto tiempo. ¿Por qué? Se pregunta Prentice Mulford, el Cristo se retiró tan a menudo de la multitud. Según él, esto se debe a que después de usar de alguna manera su inmenso poder de pensamiento concentrado, ya sea para sanar o hablar y demostrar su dominio sobre los elementos físicos, en esos momentos era proactivo y gastaba energía. Siendo que el estado negativo se acercaba a él, se alejaba de la multitud, para no absorber su pensamiento inferior. Mulford insiste mucho en la realidad, incluso en la sustancialidad del pensamiento. Como un hombre piensa, así es él. Tu espíritu, dice Mulford, es un conjunto de pensamientos. Lo que más piensas, eso es tu espíritu. El pensamiento, dice de nuevo, es una sustancia, tanto como el aire o cualquier otro elemento invisible, del que la química nos hace conscientes. Un pensamiento fuerte es lo mismo que una voluntad fuerte. Cada pensamiento, hablado o no, es una cosa tan real, aunque invisible, como el agua o el metal. Cuando se piensa, se trabaja. Cada pensamiento representa un desembolso de fuerza. Si un hombre piensa en el asesinato, en realidad, pone en el aire un elemento de asesinato. Envía desde él un plan de asesinato tan real, como si estuviera dibujado en un papel. Si el pensamiento es absorbido por nosotros, nos inclina hacia la violencia, hacia el asesinato. Si una persona piensa siempre en la enfermedad, envía desde ella el elemento de la enfermedad. Si piensa en la salud, la fuerza y la alegría, envía desde él construcciones de pensamiento que ayudan a otros hacia la salud y la fuerza, así como a él mismo. En el pensamiento, todo hombre debe mirar hacia adelante y dejar atrás el pasado. La naturaleza entierra a sus muertos lo más rápidamente posible y los pierde de vista. Sin embargo, es mejor decir que la naturaleza transforma lo que ya no le sirve en otras formas de vida. El árbol produce una nueva hoja con cada regreso de la primavera. No tiene nada que hacer con las muertas. No atesora hojas marchitas de rosa para traer un triste recuerdo. Nada en la naturaleza está parado. Una gigantesca e incomprensible sabiduría hace avanzar todas las cosas hacia poderes y posibilidades mayores y más elevados. Tú estás incluido en esta fuerza y eres parte de ella. Si entonces, argumenta Mulford, no se avanza con el resto de la naturaleza, se hundirá inevitablemente, y con razón, en la decrepitud y la decadencia. Porque los credos son obsoletos. Simplemente porque han cambiado, con el pensamiento cambiante del hombre. No han evolucionado, junto a la evolución de la raza. Se han quedado en un plano inferior, mientras el hombre ha avanzado hacia uno superior. Si te aferras a ellos, te aferras a lo que te hará retroceder y te llevará hacia abajo. Lo mismo ocurre con los negocios. Los métodos empresariales de una generación deben cambiarse y modificarse para adaptar el negocio a las consecuencias y exigencias de la generación ascendente. Los buenos tiempos pueden haber sido buenos a su manera. Aunque su bondad es generalmente exagerada, pero intentar revivir sus formas de pensamiento para el uso de las generaciones posteriores es como poner vino nuevo en botellas viejas. Mulford había absorbido, entre otras ideas, la doctrina oriental de la metempsicosis. La raza había evolucionado, según él, a partir de las formas más bajas, por lo tanto, podía evolucionar indefinidamente más alto.
El hombre tal y como está constituido en la actualidad no era su objetivo final. Las posibilidades de la evolución humana eran infinitas. Es un gran error, escribe él, suponer que cualquier hombre o mujer es el resultado de la corta vida que vivimos aquí. Todos hemos vivido posiblemente en diversas formas, como animal, pájaro, serpiente, insecto o planta. Nuestro punto de partida de la materia en la existencia ha sido arrastrado en el fondo del mar, incrustado en los icebergs, y vomitado de los volcanes en medio del fuego, el humo y las cenizas. Ha sido zarandeada en el océano, y ha permanecido quizá durante siglos y siglos, incrustada en el corazón de alguna montaña. Hemos subido y subido, ahora en una forma, ahora en otra, ganando siempre algo más en inteligencia, algo más de fuerza, cada cambio, hasta que por fin estamos aquí. Ni hemos llegado lejos aún. Si el poder de desarrollo del hombre es indefinido, se deduce, como piensa Mulford, que su poder de prolongar la vida es también ilimitado. Es decir, no solo prolongar la vida en otras condiciones, fuera del cuerpo físico, sino incluso prolongar la vida dentro del propio cuerpo físico. De ahí su ensayo sobre la inmortalidad de la carne, un ensayo que más que ningún otro ha llevado a Mulford a ser tildado de chiflado y de soñador loco. Creemos, escribe, que la inmortalidad en las carnes es una posibilidad, o en otras palabras, en un cuerpo físico puede ser retenido, mientras el espíritu desee su uso. Y que este cuerpo, en lugar de disminuir en fuerza y vigor, con el paso de los años, aumentará y su juventud será perpetua. Existe una ley de demanda silenciosa, dice Mulford, y la demanda silenciosa y continua, hecha con la concentración de la voluntad y el pensamiento, puede obtener cualquier cosa que pida, cualquier cosa que reclame como suya. En vista del hecho de que cada ser humano es parte de la vida infinita y tiene una relación inalienable con el poder supremo, con el tiempo se construirá, predice nuestro autor, un edificio que tenga la naturaleza de una iglesia, donde todas las personas de cualquier condición, edad, nacionalidad o credo, puedan venir a exponer sus necesidades ante el gran poder supremo y a exigir ayuda de ese poder, para suplir esas necesidades. Debe ser una iglesia, sin sectas ni credos. Debe estar abierta todos los días de la semana y todas las noches, hasta una hora razonable. Debe ser un lugar de silencio, para el propósito de la demanda silenciosa o la oración. Debe ser un lugar de exigencia sincera para el bien permanente, pero no un lugar de pesadumbre. Una iglesia debe ser un santuario, para la concentración del poder de pensamiento más fuerte. El poder de pensamiento más fuerte está donde el motivo es el más alto. Puedes obtener tal poder mediante la incesante demanda silenciosa del poder supremo, del que eres parte. Este poder de demanda silenciosa puede ser utilizado entonces para todos los propósitos. Puede ser utilizado, por ejemplo, para mantener el cuerpo en salud, para reparar el desgaste de los tejidos, para prevenir el envejecimiento y la perdición final del cuerpo físico. El cuerpo cambia continuamente sus elementos de acuerdo a la condición de la mente. Si se encuentra en ciertas condiciones mentales, está transmitiendo a sí mismo elementos de decadencia, debilidad y muerte física. Si está en otra condición mental, está añadiendo a sí mismo elementos de fuerza y vida. Lo que el espíritu asume en ambos casos, es el pensamiento o la creencia. Los pensamientos y creencias se materializan en carne y hueso. La creencia en la decadencia y la muerte inevitables trae del espíritu al cuerpo los elementos de la decadencia y la muerte. La creencia en la posibilidad de una afluencia constante al espíritu de la vida trae la vida. Estas ideas, como ya he sugerido, parecen bastante descabelladas, pero es un hecho curioso, que la ciencia no parece rechazarlas tan decisivamente como uno hubiera esperado. Los señores Carrington y Meader, en su libro sobre la muerte, sus causas y fenómenos, que se refiere muy directamente a esta interesante cuestión, citan la observación de un médico, el Dr. William Hammond. No hay ninguna razón fisiológica para que el hombre muera. También el Dr. Monroe, en su afirmación de que el cuerpo humano como una máquina, es perfecto. Aparentemente está destinado a seguir para siempre. Y también cita en la observación, el Dr. Thomas Allen, quien afirma que el cuerpo se renueva por sí mismo, y por lo tanto, no debería desgastarse por una desintegración constante. La cuestión no es tanto que la muerte natural, como la llamamos, sea antinatural,
sino que la razón por la que la humanidad muere después de cierta edad nunca ha sido explicada satisfactoriamente, desde el punto de vista médico. Y la evidencia médica no apunta al hecho de que el hombre podría ser concebiblemente inmortal, como que el proceso de decadencia podría retrasarse indefinidamente. En resumen, que el hombre podría vivir hasta una edad mucho mayor que la actual. Hay muchas cosas en Prentice Mulford que parecen bastante comunes hoy en día. Los hombres del siglo XX están familiarizados con sus doctrinas y sus enseñanzas. Muchos de sus seguidores las han expuesto con un gran aire de originalidad y se han repetido en diversas formas y con distintos grados de exageración. Sin embargo, dudo que alguna vez hayan sido expuestas con tanta frescura y fuerza, como lo hizo el pionero de lo que ahora llamamos el movimiento del nuevo pensamiento, Prentice Mulford. No hay en ningún otro líder de este movimiento del nuevo pensamiento tal sentido de la comunión con la naturaleza. Un reconocimiento tan fresco y pleno de la posibilidad de utilizar las fuerzas de la naturaleza en beneficio del cuerpo y del espíritu. Porque como ya he explicado, Prentice Mulford fue no solo el primero y el más grande de los maestros del nuevo pensamiento, sino también, por excelencia, un apóstol del retorno a la naturaleza. Ralph Searle. Pensamiento positivo y negativo. Tu mente o espíritu está continuamente emitiendo su fuerza o pensamiento, o recibiendo alguna cualidad de dicha fuerza, así como una batería eléctrica puede estar enviando su energía, y puede ser repuesta después. Cuando utilizas tu fuerza al hablar, o escribes, o en un esfuerzo físico de cualquier tipo, eres positivo. Cuando no la utilizas, eres negativo. Cuando eres negativo o receptivo, estás recibiendo una fuerza o elemento de algún tipo o cualidad, que debe hacerte un daño temporal, o un bien permanente. Todo mal de cualquier tipo, no es más que temporal. El curso de tu espíritu a través de todas las vidas sucesivas es hacia la condición de una felicidad, siempre creciente e ilimitada. Hay atmósferas venenosas de pensamiento tan reales, como los vapores venenosos del arsénico, u otros vapores metálicos. Tú puedes, si eres negativo, en una sola hora al sentarte en una habitación, con personas cuyas mentes están llenas de envidia, celos, abatimiento, absorber de ellas un elemento de pensamiento libremente venenoso, y lleno de enfermedad. Es tan real como cualquier gas nocivo, vapor o miasma. Es infinitamente más peligroso, y su funcionamiento es tan sutil, que el daño completo puede no darse cuenta, hasta días después. Y entonces se atribuye a alguna otra causa. Importa mucho dónde te encuentres, o por cuál elemento de pensamiento, que emana de otras mentes estás rodeado, cuando te encuentras en el estado negativo o receptor. Eres entonces, como una esponja absorbiendo inconscientemente, el elemento que puede hacer un gran daño temporal, o un gran bien permanente, tanto a la mente como al cuerpo. Durante varias horas de esfuerzo de cualquier tipo, como hablar de negocios, caminar, escribir o supervisar tu casa, o hacer cualquier tipo de trabajo artístico, has sido positivo, has empleado la fuerza. Entonces, hasta cierto punto, te has viciado de ella. Si ahora vas inmediatamente a una tienda repleta de clientes apurados, o a un enfermo, o a un hospital, o a una reunión turbulenta, o a una entrevista difícil con algún individuo desagradable, lleno de mal humor y peleas, te vuelves negativo para ellos. Entonces eres la esponja que absorbe el elemento del pensamiento perjudicial, de la tienda abarrotada, el elemento del pensamiento enfermizo, de la cama del enfermo en el hospital. El elemento venenoso, sutil y real, de cualquier persona o personas, cuyas mentes emiten una calidad de pensamiento menos saludable o más cruda que la tuya. Si vas fatigado de mente o cuerpo, entre una multitud de gente cansada, febril y excitada, tu fuerza no es extraída de ti por ellos, pues tienes poca fuerza que dar. Pero absorbes, y por el momento, hace su pensamiento apresurado y cansado parte de ti, entonces has echado sobre ti una carga de plomo, hablando en sentido figurado. Al absorber su calidad de pensamiento, en muchas cosas pensarás como ellos, y verás también como ellos. Te desanimarás, aunque antes tenías esperanzas. Tus planes de negocios, que cuando estabas solo parecían tener éxito, ahora parecerán imposibles y visionarios. Tendrás miedo donde antes tenías valor. Es posible que te vuelvas indeciso, y en la imprudencia de la indecisión, compres lo que no necesitas realmente.
o hagas algo, o digas algo, o des un paso precipitado en los negocios que no habrías hecho si hubieras estado solo, pensando en tus propios pensamientos y no en los pensamientos nublados de la multitud que te rodea. Es posible que vuelvas a casa mareado y enfermo, de cuerpo y mente. A través de estas causas, la persona con la que te encuentres dentro de una hora, o la condición mental en la que te encuentres al hablar con esa persona, puede causar el éxito o el fracaso en tus proyectos más importantes. De esa persona puedes absorber un pensamiento que puede hacer que alteres tus planes, ya sea para el éxito o para el fracaso. Si tienes que mezclarte entre multitudes, o con mentes cuyos pensamientos son inferiores a los tuyos, hazlo solo cuando estés más fuerte de mente y cuerpo, y vete tan pronto como te sientas cansado. Cuando eres fuerte, eres el imán positivo, que expulsa su elemento de pensamiento perjudicial. Cuando eres débil, te conviertes en el imán negativo, atrayendo su pensamiento hacia ti, y tal pensamiento está cargado de enfermedades físicas y mentales. Los hombres positivos son conductores y empujadores, y tienen el mejor éxito del mundo. Sin embargo, no es bueno estar siempre en el estado mental positivo, o como emisor de fuerzas. Si lo haces, desviarás de ti muchas ideas valiosas. Debe haber un tiempo, para que el depósito mental de fuerza o pensamiento se llene, para que de esa forma, pueda ser nuevamente utilizado. La persona que está siempre en la actitud positiva de la mente, él o ella, nunca escuchará nuevas ideas, sin luchar inmediatamente contra estas. Que nunca se toma el tiempo para dar audiencia tranquila a las ideas que pueden parecer salvajes y extravagantes, que insiste siempre en lo que no parece razonable para él, debe ser necesariamente irrazonable para todos los demás. Tal mente, manteniendo constantemente esta actitud mental, con certeza será drenada de toda fuerza. Mientras que, las personas que siempre son negativas, o que siempre se encuentran en un estado de recepción, las que nunca saben lo que piensan durante 2 horas seguidas. Las que se dejan influir inconscientemente, por todos aquellos con los que hablan, las que se dejan desanimar, cuando van con un plan o un propósito, por una burla, por una sola palabra de oposición. Estas personas, son como el embalse siempre lleno de barro y basura, que al final detiene la tubería de distribución del agua. En otras palabras, tienen su capacidad de envío de fuerza casi destruida, y no tienen éxito en nada de lo que emprenden. Por regla general, hay que ser positivo cuando se tiene trato con el mundo, por la misma razón que el pugilista debe ser positivo cuando se enfrenta a su antagonismo. Debe ser negativo cuando te retiras del ring, de la participación activa en los negocios. Te cansarás si te enfrentas constantemente a tus oponentes, incluso en el pensamiento, en cualquier tipo de concurso. ¿Por qué el Cristo de Judea se retiraba tan a menudo de la multitud? Era porque después de ejercer de alguna manera su inmenso poder de pensamiento centrado, ya sea curando, hablando o dando algunas pruebas de su dominio sobre los elementos físicos, en cuyos momentos era positivo y gastaba su fuerza, así él, sintiendo que el estado negativo se venía encima, se alejaba de la multitud, para no absorber su pensamiento inferior. Si lo hubiera hecho, su fuerza se habría disipado al cargar con ese pensamiento, es decir, al compadecerse de él, sintiéndolo y pensándolo, tal como puedes haber hecho con una persona llena de problemas. Se acerca a ti, y durante una hora te cuenta esos problemas, vertiendo literalmente en ti su carga de pensamientos ansiosos. Te compadeces, lo sientes, deseas fuertemente ayudar, y cuando se va, tu pensamiento le sigue. En tal caso, tu propia fuerza es utilizada por el sentimiento de simpatía o pena. Mientras que de otra manera, podría haber sido aplicada a algo mucho más beneficioso y provechoso en resultado, tanto para ti como para él. Un orador no pasaría una hora antes de su discurso en público, cargando fanegas de carbón arriba, para aliviar a un jornalero cansado. Porque si lo hiciera, su fuerza, su brillantez, su inspiración y la fuerza requerida para su esfuerzo, se consumirían en su mayor parte en la monótona tarea de cargar carbón. Las ideas que propone pueden ser el medio directo o indirecto de aliviar a ese trabajador de alguna manera, e incluso a miles de otros. Deben ser positivos y contener la salida de su fuerza de simpatía, muy a menudo en los casos particulares con problemas, para tener poder para hacer aún más por ellos. En la política y en las profesiones, los hombres que viven más tiempo y ejercen más influencia,
son los menos accesibles a las masas. Porque si se mezclan constantemente con todas las personas y absorben hacia atmósferas variadas, gran parte de su poder se desperdicia al llevarlo. Debe observarse la larga lista de prominentes políticos americanos que han muerto en la flor de la vida o poco después durante las últimas décadas: Grant, Morton, Sevar, Killian, Logan, Wilson, Hendricks. El no mantenerse positivos, la exposición ignorante a todo tipo de atmósferas de pensamiento inferior cuando son negativos, ha sido un factor muy importante en estas muertes prematuras. Los grandes financieros evitan la multitud y el bullicio de la bolsa, llevan una vida relativamente apartada. No son de fácil acceso y realizan muchos negocios a través de agentes. Al hacerlo, evitan las atmósferas de pensamiento apresurado y confuso. Se rodean y se mantienen como en una fortaleza, en el elemento de pensamiento más claro, del mundo de las finanzas, y de él derivan su agudeza, en su plan de acción. Se dan cuenta de la necesidad de hacerlo, sin poder definir la ley. Muchos métodos son adoptados inconscientemente, por las personas que consiguen tener éxito en diversos campos, y que son adoptados a través de la acción inconsciente, y la enseñanza de las leyes que rigen el pensamiento. Si estás ahora muy involucrado en la compañía de alguna persona, cuya calidad de pensamiento es inferior a la tuya, estás siendo afectado perjudicialmente a través de la absorción del pensamiento de esa persona. Pues no puedes ser positivo todo el tiempo para resistir la entrada de su pensamiento. Cuando estás cansado, eres negativo, o bien lo eres, cuando estás en un estado para recibir su pensamiento. Entonces, debes actuar sobre ti, e inconscientemente puedes hacer muchas cosas en conformidad con su orden de pensamiento. Lo cual habrías hecho de manera diferente, y posiblemente mejor, si no hubieras estado expuesto a él y lo hubieras absorbido. Si de esta manera absorbes el elemento del miedo a la indecisión de alguien, actuarás en los negocios con tu propia confianza natural, valor, energía y determinación. No importa cuál sea tu relación con aquellos, cuya asociación temporal o permanente pueda perjudicarte, ya sea la del padre, hermano, hermana, esposa o amigo. Si su crecimiento mental es menor que el tuyo, y si por lo tanto, no pueden ver como tú ves, es probable que te veas perjudicado en tu mente, tu bolsillo y tu salud, por una constante asociación. Por tal razón, el apóstol Pablo aconsejó a las personas que no se unieran en yugo desigual en el matrimonio. ¿Por qué? Porque él sabía que de dos personas que viven constantemente juntas, pero que ocupan diferentes mundos de pensamiento, una de ellas seguramente se vería perjudicada. Y la más perjudicada es la mente más elevada, más fina y más amplia, que está cargada, lisiada y encadenada, por el pensamiento más burdo absorbido del inferior. Si estás en activa simpatía o relación con cualquier persona que está nerviosa, excitada, irritable, desprovista de toda capacidad de reposo, siempre preocupada por algo. Y en la prisa de la mañana a la noche, aunque estén separados por cientos de millas, tú, cuando estás en el estado de recepción, tendrás la mente de esta persona, actuando perjudicialmente en la tuya. Y habrás enviado hacia ti mismo, por lo tanto, mucho de su elemento de pensamiento más crudo, que agitando y perturbando tu mente, traerá resultados desagradables para el cuerpo. El único medio para evitarlo, es detener cuanto antes esa relación y esa simpatía y esfuerzo, comunes con ellos. Apartarlos de tu mente, fijarte e interesarte en alguna otra diversión u ocupación, cada vez que tu pensamiento se dirija hacia ellos, porque cada vez que piensas así, envías tu vida y vitalidad reales en su dirección. Y al hacerlo, puedes transmitir una corriente de vida y fuerza, que les dará un éxito relativo en muchas empresas. Un éxito que a ti te puede faltar, porque estás transfiriendo tu capital de fuerza, mientras deberías usarlo para ti mismo. Las mentes más crudas solo pueden apropiarse de una parte de esto, el resto se desperdicia. Pueden mantenerse vivas gracias a ello, y prosperar. Y a cambio, enviarte solo el elemento que te trae la enfermedad, la falta de energía y la esterilidad de ideas. La asociación adecuada es una de las mayores agencias para lograr el éxito, la salud y la felicidad. Asociación significa algo que va más allá de la cercanía física de los cuerpos. Tú te encuentras literalmente más cerca de la persona o personas en las que piensas, aunque estés a 10.000 millas de distancia.
Si has estado mucho tiempo en asociación con una persona que absorbe un elemento de pensamiento inferior al tuyo, no puede liberarse inmediatamente de la corriente de pensamiento inferior que fluye de él a ti. Aunque miles de millas puedan intervenir, la distancia tiene poca importancia en el mundo invisible del pensamiento. Si tal persona está mucho en tu cabeza, su mente sigue actuando en la tuya, y te sigue enviando elementos más perjudiciales y generosos. Debes aprender a olvidarlos si deseas escapar de la lesión. Eso debe ser un proceso gradual. Al olvidar, cortas los cables invisibles que te unen, a través de los cuales se han enviado elementos perjudiciales para ti. Suena esto frío, cruel y duro, pero ¿dónde está el beneficio de que dos personas estén unidas en el pensamiento o en el recuerdo, si una o ambas están heridas? Si una está herida, también lo estará la otra con el tiempo. Por la mente superior recibe una lesión más inmediata y muchas personas no logran alcanzar la posición en la que deberían estar por esta causa. A través de esta causa, también llegan las enfermedades, la falta de vigor, la corpulencia y la torpeza. El elemento más burdo enviado por otro y absorbido por ti, puede materializarse en sustancia física y hacerse ver y sentir en tu cuerpo. Puede ser en forma de grasa malsana y excesiva, miembros hinchados o cualquier otro signo externo de enfermedad y decadencia. En tal caso, no es realmente tu propio cuerpo manejable o deforme, el que llevas a cuestas, es el cuerpo inferior de otra persona enviado en el pensamiento. Como año tras año este proceso continúa, el armazón pesado que llevas se vuelve finalmente demasiado pesado para tu espíritu y entonces se cae. Estás muerto, en la estimación de tus conocidos, pero no lo estás realmente, simplemente has caído bajo una carga que ya no podías soportar. Incluso un libro que les interese mucho, que traiga su simpatía, y que tenga mucho que decir sobre la aflicción mental o física de la persona que atrae su simpatía. Puede, si lo leen en estado negativo receptor, traer alguna forma de las dolencias físicas o mentales a las que se alude en él. Tal libro es el representante de la mente del individuo, cuya historia contiene, actuando sobre la tuya, y trayéndote a ti en la forma de pensamiento, todos los estados mentales mórbidos y malsanos de esa persona. Los cuales, durante un tiempo se instalan en ti y se convierten en una parte parasitaria. De esta manera, se puede hacer un gran daño a las personas sensibles, a través de la lectura de novelas e incluso de historias reales, llenas de sufrimiento físico o mental. Si un personaje, por el que te sientes fuertemente atraído, es descrito como alguien confinado durante muchos años en una mazmorra, sufriendo dolores físicos y mentales, por tal confinamiento. De igual manera en las páginas de ese libro, sigue esta vida y te absorbes en ella, realmente vives esa historia. Si lees esa narración día tras día, y te absorbes o te sumerges completamente en ella, encontrarás tu vitalidad o tu digestión afectadas de alguna manera. La ley opera, a pesar de que jamás imagines que el resfriado que has cogido con más facilidad por falta de vitalidad, el dolor de cabeza o la debilidad de la digestión, se debe a una condición mental traída a ti temporalmente por vivir en el pensamiento de ese libro, mientras te encuentras en el estado mental de recepción. Estos son libros malsanos, y también lo son las obras de teatro, que trabajan sobre las emociones de la gente en la representación dramática de escenas de horror, angustia y muerte. La salud de muchas personas se ve perjudicada al atraer y fijar en sí mismos, mientras están en la condición negativa o receptora, estas corrientes perjudiciales de pensamiento y sus consiguientes estados mentales. Mientras se come, se debe estar siempre en la condición receptiva. Porque entonces se está recogiendo el elemento material para nutrir el cuerpo, y si se come en un estado de ánimo tranquilo, compuesto y alegre, se está recibiendo un carácter similar de pensamiento. Comer y gruñir, discutir violenta o intensamente con los demás, comer y seguir pensando en los negocios y planificarlos, es ser positivo, cuando en realidad debería ser negativo. Es como trabajar con tu cuerpo mientras comes. Al momento de discutir o renegar, envías esa fuerza de ti que es necesaria para la digestión. Poco importa si reniegas o discutes de palabra o de pensamiento. También hay un resultado perjudicial para ti, cuando cualquier persona en la mesa es, por cualquier razón, de cualquier hábito ofensivo, cualquier peculiaridad de la manera o el estado de ánimo, desagradable para ti.
Y por lo tanto, se ve obligado a soportar, en lugar de disfrutar de su compañía, ya que todo el aguante significa, la puesta fuera del pensamiento positivo, en otras palabras, el trabajo en la mente para ahuyentar la molestia. Especialmente la cena, en la última parte del día, debe ser el clímax de la felicidad del día, donde haya una unión de mentes, en perfecto acuerdo con los demás. La conversación ligera, brillante, animada y humorística. Dado que los paladares aprecian la cocina artística, y el ojo también se place, con las citas de la mesa y el comedor. En tal condición y estado receptivo, absorbes una fuerza espiritual, proveniente del pensamiento de todos los que te absorben, así como ellos absorberán también el tuyo. Pero si comes en una mazmorra social, en el barracón de un restaurante, donde solo se da comida material, en una familia infeliz, llena de celos y quejas mezquinas, o en un pesebre de pensión, puedes agotarte en resistir o soportar las molestias, disminuyendo así el poder de digestión y asimilación de tus alimentos, y también absorbes más o menos el descontento o el mal humor de los que te rodean. Así que te llevas una carga peor que inútil, una carga que es la verdadera causa de la digestión imperfecta, de la consiguiente debilidad física y de la inquietud mental o de la irritabilidad. Cuando estás mucho tiempo solo, atraes y te rodeas de una cualidad y corriente de pensamiento que proviene de mentes similares a la tuya. Es por esta razón, que en los momentos de soledad, tu pensamiento puede ser más claro y agradable que cuando estás en compañía de otros. Entonces, vives en otro mundo más fino de ideas. Es posible que no consideres estas ideas, más que como pensamientos ociosos. Puede que no te atrevas a mencionarlas ante los demás, puede que anheles la compañía, y que tomes la que puedas conseguir, o que te la impongan. Con ello, tu mundo ideal se hace añicos, y parece posiblemente un absoluto sinsentido. Estás en la corriente de pensamientos de tus vecinos, en su línea de conversación y en sus motivos. Hablas y corres como ellos, criticas, censuras, juzgas, y posiblemente abusas de otros que no están presentes. Cuando vuelves a estar solo, sientes una sensación de descontento contigo mismo, una cierta vaga autocondena, por lo que has estado haciendo. Esa es tu mente superior, tu verdadero yo, protestando contra el daño que le ha hecho la mente inferior, o posiblemente, no tanto tu mente inferior, sino el pensamiento inferior que absorbes, mientras estás en esa compañía. Y que durante un tiempo, se convierte en una parte parasitaria de ti, así como la vid de la hierba puede adherirse al roble, desde la raíz hasta la rama más alta, obteniendo su alimento y dándole veneno a cambio. Y al final cubriéndolo de tal manera, que el árbol queda oculto, y finalmente muere. Por ello, de manera similar, las mentes refinadas a menudo son enterradas, ocultadas, y se les impide su verdadera expresión, por el pensamiento inferior y parasitario. El cual, inconsciente del mal que puede hacerles, se introduce entre ellos, se asocia, y termina fijándose allí. No son ellos mismos, y quizá desde su más temprana vida física, nunca han sido ellos mismos, en lo que respecta a la expresión exterior. Son como robles enterrados y ocultos, por la hiedra venenosa. Pero pueden decir, no puedo vivir solo y sin asociación, es cierto, no es deseable ni provechoso que lo hagas. No es bueno, que el hombre o la mujer vivan solos. Lo más deseable, provechoso y necesario, es que te alimentes del elemento del pensamiento fuerte, sano, vigoroso y alegre, que proviene de mentes cuya aspiración y motivos son como los tuyos. Cuando cortas la asociación o el flujo de tu pensamiento, con aquellos que son perjudiciales para ti, no solo evitas la instrucción de su mala calidad de pensamiento, sino que abres la puerta para lo mejor. Entonces, por grados, atraerás en forma física a aquellos que pueden darte a la vez más entretenimiento y más ayuda. Tu pensamiento más elevado es una forma o vínculo invisible que te conecta siempre con mentes superiores afines a la tuya. Estas no pueden actuar sobre ti en ninguna medida, mientras continúe la asociación o estés vinculado en el pensamiento con lo inferior. Tal vínculo o asociación bloquea la puerta a lo superior. ¿Cuánto consuelo real, fuerza, alegría o entretenimiento obtienes de tus asociados diarios? ¿Son una compañía viva? ¿Quién se encarga de entretenerte, tú o ellos? ¿Quién debe mantener la conversación cuando decae?
No te aburres nunca de su prosapia, de todo lo que has oído una y otra vez, y así al oírlo y ensayarlo, ¿no expresas tu descontento en tu discurso, no lo haces en tu pensamiento secreto? ¿Cuánto de la asociación que buscas o que te busca es realmente más soportado que disfrutado? Y es, de hecho, solo tomado con debido a la falta de mejor. Nunca te cansarás de tus verdaderos y más provechosos asociados, quienes habiéndose abierto a lo superior, están siempre atrayendo una nueva idea, y con ello una nueva vida, la cual te darán, como tú les das a cambio. Estos son los pozos de agua que brotan para la vida eterna, estos son los sabores de la vida para la vida, y no de la muerte para la muerte. Como las mentes entre sí, que mes tras mes y año tras año, solo piensan en la rutina, hablan en la rutina y actúan en la rutina. Estos son los muertos, a los que hay que dejar enterrar a sus muertos. La verdadera vida en un estado de variedad, continúa. Implica, mediante la apertura de la mente en la dirección correcta y manteniéndola así abierta, una asociación interminable con otras mentes afines. Y recibiendo un suministro infalible de fuerza, vigor y los elementos de la eterna juventud. La fuente de la juventud sin fin, la juventud del cuerpo, así como la mente, radica en el logro de esa actitud o condición mental, que es instantáneamente positiva, ante todo mal pensamiento más burdo e inferior. Pero negativa o receptiva, al pensamiento más elevado y constructivo, llena de coraje, desprovista de todo temor, que no considera nada imposible. Que no odia a ningún individuo, solo desprecia el error, que está llena de amor por todos, pero que expande su simpatía, sabia y cuidadosamente. Algunas recetas mentales prácticas. Ninguno de nosotros puede esperar creer y vivir, de acuerdo con las nuevas leyes, principios o métodos de vida, de una sola vez. Aunque estemos convencidos de su verdad, hay una parte inflexible y obstinada de nosotros que es hostil a ellos, esa parte es nuestra mente material o mente del cuerpo. Hay un poder supremo y una fuerza gobernante que impregna y gobierna el universo ilimitado. Eres parte de este poder, tú, como parte, tienes la facultad de traer a ti, por constante deseo, silenciosa oración o demanda, más y más de las cualidades, pertenencias y características de este poder. Cada pensamiento tuyo es una cosa real, una fuerza. Repite esto para ti mismo 2 veces. Cada pensamiento tuyo está literalmente construyendo algo para ti en el futuro, ya sea para bien o para mal. Entonces, ¿en qué se fija tu mente ahora? ¿En cualquier asunto? ¿El lado oscuro o luminoso? ¿Es hacia los demás feo o amable? Esto es precisamente lo mismo que preguntarse qué clase de vida o resultados estás creando para ti en el futuro. Si ahora te ves obligado a vivir en una casa de vecindad, o a sentarte en una mesa muy inferior, o a vivir entre gente rudimentaria y vulgar, no te digas que siempre debes vivir así. Vive fijando tu mente o imaginación en una casa mejor. Siéntate con la imaginación en mesas mejor servidas y entre personas superiores. Cuando cultivas este estado de ánimo, tus fuerzas te llevan hacia algo superior. Ser rico en espíritu, en mente, en imaginación, y con el tiempo serás rico en cosas materiales. Es el estado de ánimo que adoptes, ya sea elevado o decadente, lo que realmente influye en las condiciones físicas de tu vida. Esta misma ley también rige en la formación del cuerpo, en tu imaginación. Vive en un cuerpo fuerte y ágil, aunque el tuyo sea ahora débil. No pongas límites a tus posibilidades futuras. No digas esto. Debo detenerme aquí, debo estar siempre por debajo de este o aquel gran hombre o mujer, mi cuerpo debe debilitarse, decaer y perecer, porque en el pasado, los cuerpos de muchas personas se han debilitado y han perecido. No digas, mis poderes y talentos son los de una persona común, y los de una persona ordinaria, viviré y moriré como lo han hecho millones antes que yo. Cuando piensas esto, como muchas personas hacen inconscientemente, te atrapas en una falsedad. Entonces, traes a ti mismo los resultados malos y dolorosos de una falsedad. Bloqueas y encadenas tu aspiración de crecer hacia poderes y posibilidades más allá del conocimiento actual del mundo. Te alejas de la verdad y de las posibilidades más elevadas. Tienes latente en ti algún poder, alguna capacidad, algún matiz de talento diferente al que jamás haya poseído ningún ser humano. No hay 2 mentes exactamente iguales,
Pues la fuerza infinita crea una variedad infinita en cada una de sus expresiones, ya sea esta una puesta de solo una mente. Exige a veces que te liberes permanentemente de todo miedo. Cada segundo de ese pensamiento hace su parte para librarte para siempre de la esclavitud del miedo. La mente infinita no conoce el temor y tu herencia eterna consiste en crecer más y más cerca de la mente infinita. Absorbemos el pensamiento de aquellos con los que más simpatizamos y asociamos, insertando su mente en la nuestra. Si tu mente es inferior y no está en el mismo plano de pensamiento, al absorberla tomamos y cultivamos un injerto mental inferior y perjudicial. Si te haces compañía de personas imprudentes y sin aspiraciones, que no tienen objetivo ni propósito en la vida, que no tienen fe en sí mismos ni en nada, te colocas en la corriente de pensamiento del fracaso. Por lo tanto, te inclinarás a él, porque de tales personas, tus socios más cercanos, absorberán su pensamiento. Si lo absorbes, lo pensarás, te pondrás en el mismo estado de ánimo que ellos. Si piensas como ellos en muchas cosas, te encontrarás actuando como ellos, sin importar cuán grandes sean tus dones mentales. Tu mente absorbe el tipo de pensamiento con el que está más a menudo. Si estás con personas exitosas, absorbes el pensamiento que trae el éxito. Los fracasados siempre están enviando pensamientos de falta de orden, falta de sistema, falta de método, imprudencia y pensamiento desalentado. Y tu mente, si se acopla mucho con las de ellos, ciertamente absorberá estos pensamientos, tal y como una esponja hace con el agua. Es mejor para tu arte o negocio que no tengas ninguna compañía íntima de mentes imprudentes, descuidadas o desaliñadas. Cuando en tu mente te aíslas de los desafortunados y de los despilfarradores, tu cuerpo no permanecerá por mucho tiempo tan cerca de los suyos. Te metes entonces en otra fuerza o corriente que te llevará a la vida de personas más exitosas. Cuando no sepas qué hacer en cualquier asunto de negocios o en cualquier cosa, espera, no hagas nada al respecto, deshazte de él tanto como puedas. Tu propósito será tan fuerte como siempre, entonces estarás recibiendo y acumulando fuerza para poner en marcha ese propósito. Viene del Poder Supremo y aparecerá en forma de una idea, una inspiración, un evento, una oportunidad. No te has detenido mientras esperabas. Todo ese tiempo ha sido llevado a la idea, la inspiración, el evento, la oportunidad, y también ha sido llevado o atraído hacia ti. Cuando en cualquier empresa, ponemos nuestra principal dependencia y confianza en un individuo o individuos y no en el Poder Supremo, estamos fuera del camino principal del éxito más perfecto. El éxito más elevado y real significa, además de la riqueza, el aumento de la salud, el vigor y un crecimiento incesante hacia poderes y posibilidades, aún no realizados por la raza. En lo que respecta a tus negocios, no hables con nadie, hombre o mujer, sobre tus planes o proyectos, o cualquier cosa relacionada con ellos, a menos que estés perfectamente seguro de que desean tu éxito. No hables con personas que te escuchan por cortesía, cada palabra así pronunciada representa mucha fuerza quitada a tu proyecto. El número de personas con las que puedes hablar con provecho es muy reducido. Pero el buen deseo de un amigo de verdad, si te escucha solo durante 10 minutos, es una fuerza literal, viva y activa que se suma a la tuya, y que desde ese momento trabaja en tu favor. Si tu objetivo es el derecho y la justicia, serás guiado hacia aquellos en los que puedes confiar y hablar con seguridad. Tu sentir espiritual te dirá en quién puedes confiar. Cuando exiges justicia para ti, la exiges para toda la raza. Si te dejas dominar, amedrentar o engañar por otros, sin protestar interior o exteriormente, estás consintiendo el engaño y la trampa, estás de acuerdo con ello. 3 personas que se dedican a cualquier forma de chismorreo o escándalo, generan una fuerza y la envían desde ellos, como chismorreo, chisme y escándalo. El pensamiento que envían al aire vuelve a ellos y les hace daño en la mente y en el cuerpo. Es mucho más provechoso hablar con los demás de cosas que van a hacer el bien. Cada frase que se dice es una fuerza espiritual para ti y para los demás, para bien o para mal. 10 minutos gastados en renegar de tu suerte, o en envidiar a otros porque tienen más suerte que tú, significan 10 minutos de tu propia fuerza gastados en empeorar tu propia salud y fortuna. Cada pensamiento de envidia u odio enviado a otro, es un boomerang, regresa volando hacia ti y te hace daño.
La envidia o la aversión que podemos sentir hacia aquellos que, como algunos lo expresan, se dan aires. El feo sentimiento que podemos tener al ver a otros montando en carruajes y estar rodando en la riqueza representa tanto pensamiento, es decir, fuerza, gastado de la manera más extravagante. Porque en su gasto no solo obtenemos infelicidad, sino que destruimos la forma y la felicidad futuras. Si este ha sido tu hábito o estado de ánimo habitual, no esperes salir de él de inmediato. Una vez que te convenzas del daño que te produce este estado de ánimo, una nueva fuerza ha llegado, para eliminar gradualmente la vieja mente y traer una nueva. Pero todos los cambios deben ser graduales. Tu habitación privada es tu principal taller para generar tu fuerza espiritual y construirte a ti mismo. Si se mantiene en desorden, si las cosas son arrojadas imprudentemente, y no puedes poner tus manos instantáneamente sobre ellas, es una indicación de que tu mente está en la misma condición. Y por lo tanto, tu mente, cuando trabaje en otros en la realización de tus proyectos, trabajará con menos efecto y resultado, a causa de tu condición desordenada y desorganizada. El temperamento o el desaliento es una enfermedad. La mente sujeta a ella en cualquier grado es una mente enferma. La mente enferma es el cuerpo enfermo. La gran mayoría de los enfermos no está en la cama. Cuando estés malhumorado, recuerda que tu mente está enferma. Exige entonces una mente sana. Cuando te dices a ti mismo, voy a tener una visita agradable o un viaje agradable, estás enviando literalmente elementos y fuerzas por delante de tu cuerpo, que dispondrán las cosas para que eso sea agradable. Cuando antes de la visita, del viaje o de las compras, estás de mal humor o temeroso de algo desagradable, estás enviando por delante de ti a organismos invisibles que harán que haya algún tipo de malestar. Nuestros pensamientos, o en otras palabras, nuestro estado de ánimo, siempre está trabajando y arreglando las cosas, ya sea para bien o para mal, para nosotros por adelantado. A medida que practiques con mayor frecuencia este estado de ánimo, no tendrás la necesidad de recordarte a ti mismo el conservar este tipo de pensamiento. Porque se habrá convertido en parte de tu naturaleza cotidiana y entonces no podrás salir de él ni impedir las experiencias agradables que te aportará. Nuestro verdadero yo es lo que no podemos ver, oír o sentir con los sentidos físicos, nuestra mente. El cuerpo es un instrumento que utiliza. Entonces, estamos formados enteramente por fuerzas que llamamos pensamientos. Cuando estos pensamientos son malos o inmaduros, nos traen dolor y mala suerte. Siempre podemos cambiarlos por pensamientos o fuerzas mejores. El deseo sincero y constante de una nueva mente o yo, seguramente traerá una nueva mentalidad y un yo de mayor éxito, y esto siempre estará cambiando a través del deseo, por el nuevo y siempre más exitoso yo. Todos nosotros realmente oramos sin cesar. No entendemos por una oración ninguna formalidad o forma de palabras establecidas. Una persona que supone su mente en el lado oscuro de la vida, que vive una y otra vez las desgracias y decepciones del pasado, reza para que haya desgracias y decepciones similares en el futuro. Si no ve más que mala suerte en el futuro, está rezando por esa mala suerte y seguramente la obtendrá. Llevas a la compañía no solo tu cuerpo, sino lo que es mucho más importante, tu pensamiento o estado de ánimo. Y este pensamiento o estado de ánimo, aunque digas poco o nada, creará en los demás una impresión a favor o en contra de ti. Y como actúas en otras mentes, te traerá resultados favorables o desfavorables, según su carácter. Lo que piensas es mucho más importante que lo que dices o haces, porque tu pensamiento no cesa ni por un momento su acción sobre los demás o sobre los que se coloca. Todo lo que haces se ha realizado debido a un estado de ánimo previo, mantenido durante mucho tiempo antes de hacerlo. El pensamiento o estado de ánimo más provechoso en resultados permanentes para ti es el deseo de hacer lo correcto. Esto no es un sentimiento, sino una ciencia, porque el carácter de tu pensamiento te trae eventos, personas y oportunidades con tanta certeza como el estado de la atmósfera trae lluvia o tiempo seco. Hacer lo correcto es traer a ti mismo el mejor y más duradero resultado para la felicidad. Debes probarlo por ti mismo. Sin embargo, hacer lo correcto no es hacer siempre lo que otros digan o piensen que es correcto. Si no tienes una norma propia de lo correcto y lo incorrecto,
estás actuando siempre según la norma que tienen o hacen los demás. Tu mente siempre está trabajando y actuando sobre otras mentes, para tu beneficio o desventaja, tanto si tu cuerpo está dormido como despierto. Tu ser real en forma de pensamiento viaja como la electricidad a través del espacio. Así que cuando acuestes el cuerpo para dormir, procura que tu mente esté en el mejor estado de ánimo para conseguir durante tu inconsciencia física las mejores cosas. Si te vas a dormir enfadado o abatido, tu pensamiento va directamente al dominio improductivo de la ira o el abatimiento. Y traerá a tu vida física y al despertar, primero el elemento y después ese mal éxito que la ira y el abatimiento siempre atraen. La salud está implicada en el adagio bíblico, que no se ponga el sol sobre tu ira. Cada estado de ánimo en el que te metes trae carne, hueso y sangre, de una cualidad o característica similar. Las personas que de año en año viven en estados de ánimo de pesadumbre o desaliento, están construyendo elementos de pesadumbre y desaliento en sus cuerpos. Y los malos resultados no pueden ser eliminados rápidamente. El hábito de la prisa desgasta más cuerpos y mata a más personas de lo que se cree. Si te pones los zapatos apresuradamente mientras te vistes por la mañana, serás muy propenso a tener prisa todo el día. Reza para salir de la corriente del pensamiento apresurado y entrar en la del reposo. Los métodos apresurados de hacer negocios hacen perder miles de dólares. El poder de mantener tu cuerpo fuerte y vigoroso, el poder de tener influencia con la gente que vale la pena. El poder de tener éxito en tus empresas viene de ese estado de ánimo reposado que, mientras hace relativamente poco con el cuerpo, ve muy lejos y claramente en la mente. Así que, cuando por la mañana seas hombre o mujer, mires lo que hay que hacer y empieces a sentirte abrumado y apurado, por los cuidados de la casa, la escritura, las compras, la gente que hay que ver, las muchas cosas que hay que hacer. Siéntate durante 30 segundos y di, no me dejaré acosar ni llevar de la mente por estos deberes. Ahora procederé a hacer una cosa, solo una cosa, y dejaré que el resto se ocupe de sí mismo, hasta que esté hecho. Lo más probable es que la única cosa se haga bien. Si eso se hace bien, también lo hará el resto. Y la corriente de pensamiento que traes, al cultivar este estado de ánimo, te llevará a entornos, escenas, eventos y asociaciones, mucho más provechosos que el estado de ánimo y la corriente de prisa semi-insensatos. Todos nosotros, creemos en muchas falsedades hoy en día. Es una creencia inconsciente. El error no se presenta ante nuestra mente, sin embargo, seguimos actuando y viviendo, de acuerdo con nuestro error inconsciente, y el sufrimiento que podemos experimentar, proviene de esa creencia errónea. Exige cada día, pues, la capacidad de ver nuestras creencias erróneas. No debemos desanimarnos, si vemos muchas más de las que creemos tener en la actualidad. No se pueden ver y remediar de una vez. No tomes una sensación de cansancio o de languidez durante el día como un síntoma de enfermedad. Es solo tu mente pidiendo descanso de alguna vieja rutina de ocupación. Si tu estómago está desordenado, haz que tu mente sea la responsable de ello. Menciónate a ti mismo. Esta sensación desagradable proviene de un error de pensamiento. Si estás débil o nervioso, no atribuyas la culpa a tu cuerpo. Di de nuevo, es un estado de mi mente el que causa esta dolencia física, y exijo deshacerme de tal estado y conseguir uno mejor. Si crees que cualquier medicina o consejo médico te hará bien, por supuesto, tómalo, pero piensa y mantén este pensamiento detrás de él. Estoy tomando esta medicina, no para ayudar a mi cuerpo, sino como una ayuda para mi espíritu. Tu hijo es una mente, y tras perder el cuerpo que utilizó en una existencia física pasada, y posiblemente de otra raza y país, ha recibido uno nuevo como tú, en tu propia infancia. Dile a tu hijo que nunca piense mal de sí mismo, porque si se acostumbra a tal pensamiento, los demás lo sentirán y pensarán primero en el niño, y en la persona adulta después, como de poco valor. Nada daña más al individuo que el desprecio de sí mismo, y muchos niños se cargan con los elementos del fracaso, antes de salir al mundo, a través de años de regaños, desaires y de decirle que es un ser inútil. Dile a tu hijo que en todos sus planes, solo vea o piense en el éxito. Mantenerse en el estado de ánimo permanente, de esperar el éxito, trae causas, eventos y oportunidades que traen la gloria.
Digámoslo también a nosotros mismos con frecuencia, pues no somos más que niños, con cuerpos físicos unos años mayores que el de los infantes. Aún no tenemos más que una vaga idea de lo que significa realmente la vida y de las posibilidades que nos reserva. Uno de los atributos de la vida relativamente perfeccionada, que llegará a esta raza, es la retención o conservación de un cuerpo físico, mientras la mente o el espíritu lo deseen. No será un cuerpo también libre de dolor y enfermedad, y que podrá hacerse o deshacerse, ponerse o quitarse a voluntad. Di de cualquier cosa que debe hacerse, y estarás poniendo en marcha un poderoso poder invisible para hacerlo. Cuando tu mente está en el estado de ánimo de decir siempre, debe, ya sea que tenga en la mente cosa particular a la que aspiras o no, aún esa fuerza está siempre trabajando en tu propósito. Pero hay que tener cuidado con lo que se pone en esa fuerza del debe. El debe, sin pedir sabiduría en cuanto a dónde debe ser colocado, puede traerle resultados terribles. Siempre en tus objetivos y propósitos individuales difiere del poder superior y de la sabiduría infinita. Lo que más deseas puede resultar una maldición. Por lo tanto, siempre debes decir, hay un poder que sabe mejor que yo, lo que me traerá la felicidad más permanente, y si mi deseo no es bueno, que no venga, porque en su lugar tendré algo mejor. Si envías tu pensamiento de simpatía a todos los que lo reclaman, puede que te quede muy poco para ayudarte a ti mismo. Es necesario tener mucho cuidado en la elección de aquellos en los que ponemos nuestro amor y pensamiento. Uno puede ayudarnos a edificarnos, otro a derribarnos. Necesitamos pedir sabiduría para saber a quiénes recibir en estrecha asociación. Como eres una parte de Dios o del poder supremo, y una parte peculiar, siempre puedes estimarte como lo mejor de dicha parte particular. Nadie más puede acercarse, igualar o superarte, ya que representas y pones de manifiesto tus propios poderes peculiares, dones o matices de la mente y el carácter. Con el tiempo, dominarás el mundo de tu propia mente, y aunque otros puedan obligar a tu admiración, te harás un gran daño si los adoras o te rebajas ante ellos. Incluso en la mente, la idolatría es la adoración ciega de cualquier cosa o cuerpo, excepto la fuerza infinita, de la que solo obtienes vida, poder e inspiración. El pensamiento de una mujer que se acerca a ti, o de un hombre en simpatía o amor, con ideas, objetivos y aspiraciones iguales o superiores a las tuyas, puede ser para ti una fuente de fuerza muscular, salud corporal y claridad mental. Su pensamiento que fluye hacia ti, es un elemento real. Si un hombre o una mujer inferior a ti mentalmente, es tu compañero o influye mucho en tu pensamiento, tu mente será mucho menos clara, y tu salud acabará por resentirse. Ya seas hombre o mujer, tu vida no puede ser completa, y no puedes construirte rápidamente hacia poderes más y más altos, hasta que encuentres y reconozcas espiritualmente tu complemento eterno o complexión en el otro sexo, y de tal complemento no hay salida. Cuando comemos y bebemos, debemos recordar que con cada bocado, colocamos y construimos un pensamiento en nuestro interior, de acuerdo con el estado de ánimo que tenemos mientras comemos. Por lo tanto, asegúrate de estar alegre, esperanzado y lozano mientras comes, y si no puedes ordenar tal estado de ánimo, reza por ello. Pedir noche y mañana el poder supremo a la más alta sabiduría, es decir, el mayor bien y la felicidad, y exigirle en ese estado de ánimo, que reconoce la superioridad de esa sabiduría sobre la tuya. Es ciertamente ponerte en la corriente de la mayor y más duradera salud y prosperidad. Porque otra y mejor corriente de pensamiento comienza entonces a actuar sobre ti, y te llevará gradualmente fuera de los errores y hacia lo correcto. Te conducirá por grados a diferentes entornos, diferentes formas de vivir, y con el tiempo, te traerá la asociación que realmente necesitas, y lo que es mejor para ti. Ponle optimismo a tu vida. Prentice Mulford. Introducción. Existe un evangelio más antiguo que el cristianismo, más antiguo que el budismo, que el brahmanismo, más antiguo que las religiones clásicas de Grecia y Roma, más antiguo que el culto a los ídolos y a los antepasados. Este evangelio ha sido predicado, bajo diferentes formas y nombres, también con énfasis en diferentes aspectos de su verdad y su aplicabilidad. Se ha predicado a diversas condiciones de civilización y a las diferentes características de los pueblos a los que se ha dirigido el mensaje.
Probablemente es tan antigua como las primeras tradiciones del hombre civilizado, y su predicación se convierte en una necesidad periódica a través de la propia evolución y crecimiento de la civilización. Funciona como una medicina alternativa, un correctivo de esa tendencia inherente que tiene la civilización de desviarse insensiblemente en la artificialidad. A sustituir la letra por el espíritu, el credo por la vida, la fórmula por la cosa significada, el hábito por la acción consciente deliberada, el lema cantado por el principio vivificador, la imitación falsa de algo genuino. El evangelio al que me refiero es el evangelio del retorno a la naturaleza. En todas las generaciones de la historia del mundo, desde que el hombre se civilizó, la realización de este estado ha sido el sueño de unos pocos idealistas, los cuales lo veían existir en el lejano pasado de la historia del mundo, en forma alegórica, como la legendaria Edad de Oro cantada por los poetas. Si es más antigua que todas las religiones, ocupa su lugar como elemento esencial de todas ellas en las primeras etapas de existencia. Jesucristo dio la nota clave en su predicación, cuando dijo a sus discípulos: «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Y de nuevo cuando dijo: «Si no vuelven a nacer como un niño, no podrán entrar en el reino de los cielos». Y el estribillo de muchos de sus mandatos a sus discípulos era la adopción de lo que ahora deberíamos llamar la vida sencilla, de la que tanto se habla, pero se vive tan poco en el siglo XX. Buda expresó el mismo pensamiento y lo practicó al renunciar a su vida principesca para adoptar la vida del predicador maravillado, del fraile mendigo. La misma verdad fue inculcada en China por Lao Tse. Y de nuevo, en una época posterior en Francia, por Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social y su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde dice: «El hombre nace libre, y sin embargo, en todas partes está encadenado». Tales fueron las palabras iniciales de este inspirador mensaje a los pueblos de la tierra. El hombre nace natural, y la civilización lo convierte en artificial. Nace en contacto con la naturaleza y la vida, bajo el cielo abierto y en los verdes campos. La civilización lo atrae a los tribunales y a las ciudades. El hombre nace para la libertad y la igualdad. La civilización lo convierte en tirano por un lado o en esclavo por otro. El pensamiento que aparece debajo de este evangelio, ya sea predicado por Cristo u hoy por Edward Carpenter en su obra Civilización, sus causas y cura, tiene esencia común, a pesar de las diferencias en sus formas de expresión. ¿Por qué eran hipócritas los escribas y los fariseos? ¿Por qué se habían apartado del espíritu a la letra, de la naturaleza a la artificialidad? ¿Cuál fue el crimen de la monarquía francesa, que fomentó y perpetuó condiciones antinaturales y restricciones artificiales que congelaron la sangre vital del pueblo francés? ¿Cuáles eran los defectos que Mulford veía en la civilización americana, si no eran los defectos que surgen directamente del rápido crecimiento de los lujos y de las llamadas ventajas que la civilización y el desarrollo comercial traen consigo, y del descuido de aquellas fuerzas que son inherentes a la propia naturaleza, sin las cuales la sangre vital de una nación se contamina y empobrece necesariamente? Eres afortunado, escribe Prentice Mulford, si amas los árboles, y especialmente los silvestres, que crecen donde la gran fuerza creativa los colocó y que son independientes del cuidado del hombre. Porque todas las cosas que llamamos salvajes o naturales están más cerca de la mente infinita que las que han sido esclavizadas, artificializadas y obstaculizadas por el hombre. Al estar más cerca del infinito, tienen ellas la fuerza y los pensamientos infinitos más perfectos. Por eso, cuando se está en medio de lo salvaje y lo natural, donde se ha dejado todo rastro de las obras del hombre, se siente un regocijo y una libertad indescriptibles que no se experimenta en ningún otro lugar. Esta frase parece indicar una nota importante de todos estos movimientos de retorno a la naturaleza en cualquier periodo de la historia del mundo donde hayan ocurrido. Es especialmente digno de mención el hecho de que a cada movimiento de este tipo le haya seguido un gran levantamiento de las fuerzas vitales de la nación o naciones a las que se predicó. Actúa sobre la generación que escucha su predicación como los vientos de la primavera sobre la savia de los árboles de invierno. Son los grandes resurgimientos que se derivan de esa predicación los que liberan